Gloria al Señor. Muy buenos días, hermanos que nos ven a través de las pantallas, de las redes sociales. Dios los bendiga siempre. En esta mañana vamos a tener la poderosa palabra del Señor con el mensaje que lleva por título Alabando a Dios en pruebas. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en pruebas alabamos a Dios? ¿O cuántos de nosotros cuando estamos en pruebas nos deprimimos, estamos tristes, pensamos que todo se acaba? Pero el Señor dice que Él estará siempre con nosotros hasta el fin de este mundo. ¿Amén? Para poder empezar esta porción de la palabra que está en Hechos capítulo 16, versículo 22 al 32, vamos a elevar una oración a nuestro Creador. Dios eterno, te damos gracias porque nos permites estar una vez más delante de ti para compartir tu poderosa palabra, Señor, que tú me has guiado, Señor, a enseñar, porque tu iglesia necesita alabar en este tiempo crítico que está pasando la iglesia y el mundo entero, Señor. Necesitamos entender lo que es alabar en pruebas. Señor amado, te damos la gloria y la honra, Señor. Que toda vida que escuche este mensaje, Señor, pueda ser tocado por tu Espíritu, Padre. Pueda, Señor, ser redarguido, sea, Señor, convencido por tu Espíritu, Padre, porque no es palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, palabra viva y eficaz, que entre en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, recíbelo con todo nuestro corazón. Lo recibimos, Señor. Que nada nos distraiga, Señor, el poder entender tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, guíanos, enséñanos por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a irnos al libro de Hechos capítulo 16, versículos 22 al 32. Antes de poder dar inicio, explicarles lo siguiente. Este mensaje lleva por título Alabando a Dios en pruebas, porque eso es lo que el Señor me ha hecho entender. Que cuando estamos en pruebas, debemos aprender a alabar. Muchas familias, inclusive cristianas, en este tiempo de pandemia, están tristes, llenos de temor. Pero la palabra dice que el Señor es nuestro refugio. Él nos cubrirá con sus plumas. Él nos protegerá. Aprende a alabar a Dios en pruebas. La palabra de Dios nos menciona lo siguiente. En el versículo 22 de Hechos dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice la palabra, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, dice la palabra, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel,
sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, porque pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. En este capítulo nos habla que Pablo estaba predicando juntamente con Silas y le salió al encuentro una mujer con un espíritu de adivinación. Amén. Dios le guía al apóstol Pablo a orar por esa mujer. Y la mujer es liberada por ese espíritu de adivinación. El dueño de esa mujer llena de espíritu de adivinación se enojó contra Pablo. Y por esa razón mandaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Amén. Amén. Y por eso en el versículo 22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Imagínense, luego de haber hecho ese milagro, en vez de que el pueblo esté agradecido por la obra de Dios hecha en la mujer, ¿qué hace el pueblo? Los azotan con varas. Amén. Por eso hoy en día la gente a lo bueno lo dicen malo y a lo malo lo dicen bueno. Hoy en día la gente, hoy con mucha tristeza veo en el mismo vecindario mío donde yo vivo, la gente toma, bebe y se cumple la palabra de Isaías que dice: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Amén. La gente ya no tiene esperanza. La gente está recurriendo a las bebidas, pensando que haciendo eso se va a olvidar. Pero dice la palabra que la paz de este mundo es temporal. Pero la paz que ofrece Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios da descanso a nuestra alma. Amén. El versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿A cuántos de nosotros muchas veces, cuando hemos hecho obras para Dios, la gente es ingrata? La gente no es agradecida con Dios. ¿Se acuerdan la parábola, o no la parábola, la enseñanza acerca de los 10 leprosos? ¿Cuántos agradecieron a Dios de los 10? Solamente uno. Ni siquiera fueron judíos los que le agradecieron, sino un extranjero. Amén. Por eso dice la palabra: a lo suyo vino el Señor, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por eso que aquí en esta parte de la palabra, a Pablo y a Silas los meten en la cárcel por haber hecho una obra de bien, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, el cual, recibido en ese mandato, los metió en el calabozo, el carcelero, de más adentro, o sea, lo más profundo, más adentro de la cárcel, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué es eso? Sus pies estaban con cadenas. Amén. Estaban seguramente en un lugar, en una roca,
esa cadena puesta para que ellos no pudieran moverse. Amén. Eso es lo que hicieron los judíos con Pablo y Silas. Pero a medianoche, escuchen bien, este es el mensaje de la palabra. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estuvieron haciendo a medianoche? Estaban orando, estaban hablando con Dios. Cantaban ¿qué cosa? Himnos a Dios. Y los presos los oían. Amén. Los presos los oían. Entonces dice la palabra de Dios, sobrevino de repente un gran terremoto. Eso es lo que pasa cuando uno le canta a Dios con todo el corazón. Amén. Amén. Le alaba a Dios y ora a Dios con todo su corazón. Sobreviene un terremoto en las regiones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera dice que la palabra que los cimientos de la cárcel, las partes que sostienen la cárcel, dice, se sacudían. Amén. Así hoy en día el Señor va a sacudir los cimientos de la tierra. Amén. Esta tierra será movida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. En el libro del profeta Isaías capítulo 11 nos habla que el Señor castigará a la humanidad. Amén. Amén. Si podemos leer Isaías capítulo 13, verso 11. ¿Alguien puede dar lectura? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Isaías capítulo 13, verso 11. Nos habla la palabra que Dios ha de castigar al mundo entero. Si alguien ha encontrado, puede dar lectura, por favor. Isaías capítulo 13, verso 11. Gloria a Dios. Amén. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Gloria a Dios. Es tremendo el mensaje que el Señor hace en Isaías capítulo 13, verso 11. Claramente dice la palabra, va a castigar al mundo entero. ¿Por qué va a castigar? Por su maldad. ¿Por qué bien ha venido este virus? Por la maldad de la tierra. Amén. Amén. Y a los impíos, a los tibios, a los que una vez le sirvieron a Dios y se apartaron, la palabra dice que por su iniquidad, por su perversión, por su maldad, amén, dice, y haré que cese la arrogancia. ¿De quiénes? De los soberbios, de los que dicen ser sabios en su propia opinión, de los que dicen ser intelectuales, pero delante de los ojos de Dios es trapo de inmundicia. Amén. La justicia del hombre es trapo de inmundicia. Aquel que se humilla a Dios, ese es considerado alto en el reino de los cielos. El que se humilla delante de Dios, Él lo exalta. Amén. Dice que va a hacer cesar la arrogancia de los soberbios. Hoy en día escuchamos élites de este mundo, grupos que quieren reinar en el mundo. Va a hacer cesar la arrogancia de ellos. Amén. La altivez de los fuertes, de los poderosos, de los que tienen dinero, las logias, todo lo que involucra la gente que tiene dinero y poder, la altivez lo va a abatir el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario, amigo que me escuchas, pon tu mirada en Dios. Tú que eres poderoso, que tú tienes dinero, el Señor va a abatir todos aquellos altivos de corazón. Va a avergonzar a los fuertes.
les va a enseñar qué es ser humilde delante del Señor. Porque el Señor mirará a aquel que es pobre y humilde, aquel que tiembla su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la palabra de Dios dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Eso va a ocurrir, va a haber libertad, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente en Jesús está la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo en Jesús existe la verdadera libertad. Muchos dicen, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Tú no eres libre, tú eres preso. Preso de este mundo. Porque dice la palabra de Dios que el que se hace amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. La verdad de Dios no está en ti, porque has puesto tu mirada en las cosas que van a pasar. Son temporales. La vanagloria de esta vida pasará, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Las cadenas de todos se soltaron. Cuando el pueblo de Dios alaba, los presos son libres. Las cadenas con las cuales estaban aprisionados se van a soltar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso dice en su palabra que Él va a dejar libre a los quebrantados de espíritu. Las cargas de opresión serán sueltas. ¿Sí? El yugo se romperá. Verso 27 dice, despertando el carcelero. Es la persona encargada de la seguridad de la cárcel. Es la persona que custodia la cárcel, vigila la cárcel. Dice, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque el medio de su sustento de este carcelero y de toda su familia era la custodia de la cárcel. Y él había pensado que todos habían huido, por eso saca su espada y estaba a punto de matarse. En ese momento, dice la palabra de Dios, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Amén. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que todos deben hacerse. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, Pablo y Silas, le respondieron al carcelero y a su familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dijeron, como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuál había sido el propósito de que Pablo y Silas, estuviesen en la casa? ¿Cuál había sido? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué razón permitió Dios que entraran a la casa? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue el objetivo de Dios? Fácil. ¿Alabaré? El objetivo era que ese carcelero y su familia sea salvo. Amén. Eso fue el objetivo. Por eso permitió el Señor que entraran a la casa. Amén. La voluntad de Dios siempre es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguien me decía, la salvación es personal. Sí, es personal. Pero también la misericordia de Dios es grande. Amén. Si tú crees en el Señor, vas a ser salvo tú por tu perseverancia.
por tu amor al Señor, Él va a permitir también que tu familia lo conozca. Amén. Solo la misericordia de Dios. Por eso Dios es grande, hermanos. Dios permite muchas situaciones en nuestra vida. ¿Cuál ha sido la situación por la cual te has acercado a Dios? ¿Has visto la mano de Dios? ¿Has visto que tu familia se está convirtiendo? No pierdas la esperanza, porque Dios cumplirá su promesa. Así como en la antigüedad, Noé fue salvo. Y no solamente Noé, por la misericordia de Dios, su familia, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron salvos. ¿Cuántos entraron en el arca? ¿Alguien me podría decir? 11, 10. 8. Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé y las esposas de sus hijos. En total fueron 8. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Dios salvó solamente 8 personas. Por la fe de Noé, condenó a este mundo. Así también Dios en estos días va a hacer lo mismo. Dice la palabra del Señor que en los días de Lot, amén, Dios se acordó de Lot. Era justo delante del Señor. Amén. Sacó a toda su familia. Los ángeles de Dios fueron enviados para destruir Sodoma y Gomorra. Pero por la misericordia de Dios, Dios se acordó de Noé y su familia, su esposa y sus hijas. Las hijas de Lot tenían sus comprometidos, los esposos. Cuando Lot les dijo a sus futuros yernos, vámonos porque el Señor va a destruir. ¿Qué hicieron ellos? Se burlaron, no creyeron a la palabra de Dios. Y cuando se alejaron de la ciudad de Sodoma, empezó a caer granizo mezclado con fuego. Amén. 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 Y dice la palabra de Dios que cuando cayó ese fuego mezclado con granizo, la mujer de Lot miró atrás. ¿En qué se convirtió, hermanos? ¿En qué se convirtió? Estatua de sal. ¿Por qué razón se quedó en la estatua de sal? Que mira lo que dejó. Porque miró atrás, desobedeció a Dios, puso su mirada en las cosas de este mundo. Amén. El que retrocediere, dice la palabra, no agradará a mi alma, dice el Señor. Amén. Nosotros debemos permanecer firmes en el camino del Señor. Nada ni nada nos tiene que detener. Ya no es tiempo de volver atrás. Ahora es tiempo de proseguir al blanco, al objetivo, a la meta. Amén. La palabra de Dios dice que a medianoche Pablo y Silas estaban alabando. ¿Qué característica tiene la noche? En la noche hay que alabar a Dios. En el Salmo 42, verso 8 nos dice: pero de día mandará Jehová su misericordia. ¿Cuándo manda Dios su misericordia? De día. Y de noche su cántico estará contigo. Amén. En la noche Dios da canto. Amén. Mi oración al Dios de mi vida. Escuchen bien, salmistas, los que quieren adorar al Señor, quieren que el Espíritu Santo les dé alabanzas para adorar. Dice en el libro de Job, capítulo 35, verso 10. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos, ¿en dónde? En la
Por eso hay que hacer vigilias de oración. Ahí Dios da cánticos. ¿Se acuerdan una vez cuando les comenté acerca de una canción que Dios me dio en la noche? Lamentablemente me olvidé esa canción. Era una canción muy hermosa. Pero cuando me lo dio, cuando estuve orando. Y ahí se cumple la palabra, que el Señor da cánticos en la noche. Por eso hay que pagar un precio. Todos los hombres de Dios en la antigüedad, en la Biblia y los grandes generales de la fe, pagaron un precio para tener la unción de Dios, la presencia de Dios. Y todo eso fue en la noche, en las vigilias, en las madrugadas. Amén. El precio de su presencia es estar con Él a solas. Amén. Porque es mejor, hermanos, morir orando que vivir sin orar. Amén. Eso es algo cierto y verídico. Vamos a ver unos breves minutos la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Amén. Quisiera que aprendamos algo de lo que estos dos hombres hicieron y cómo Dios les dio la libertad. Amén. Vamos a ver. Alguien del signo Libra tratará de aprovecharse de ti, pero otro cuya luna está en Piscis te hará una oferta muy propicia. No debes rechazarla. ¿Pero cómo conocer a esa persona? Por favor, dime más. Vamos, Diana, vamos, de pie. Pero- Claudia ya te dijo suficiente. No, si quieres oír más debes regresar en otra ocasión. Bueno, Eurodia jamás se ha equivocado antes. Ella predijo que mi padre iba a morir hace un año. Bueno, pero dijo que se iba a caer de un caballo. Y murió cuando dormía. Y claro, tenía 94 años y no sabía montar. Fue algo asombroso, extraordinario. Eurodia, regresa adentro. ¡Apártate de mí! Yo sé quién eres. Silas y yo sabemos quién eres. Oh. Busquemos un lugar donde estar a solas. Satanás, no quieres nada con que venga. Vete. Oh, has venido a decirle a esta gente cómo ser salva, ¿no es verdad? ¿Saben quiénes son ellos? Son los siervos del Supremo Dios. Deben escuchar a estos hombres, les mostrarán el camino de la salvación. Oigan a los siervos. Eurodia conoce a esos hombres. También ellos dicen a su Oigan a los siervos del Supremo Dios, los pondrán en el camino hacia la vida eterna. Ellos son los siervos del Supremo Dios, óiganlos bien. Satanás, te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de esa mujer. No quiero que la toques. Ella es mía. ¿Qué fue lo que le hiciste? Es mejor que no hayas dañado mi propiedad. Es mía. Le pertenece a Jesús ahora. Esta esclava vale más de 1000 dracmas. Si la has dañado,
Te voy a obligar a pagar. Haré que te torturen, que te golpeen y que te lleven a prisión. ¿Crees que puedes andar destruyendo la propiedad de los demás? ¿Ah? Esto te enseñará a no tocar las esclavas de los demás. ¿Me oyes? Con gusto pagamos este precio por ver que alguien se libere de las cadenas de Satanás. Es la voluntad de Dios que todo el mundo sea libre. Incluso tú. Si tu Dios quiere liberar al mundo, debe empezar con los suyos. A mí no me pareces muy libre. Estos problemas son pasajeros. En esta vida tenemos la libertad por medio del Espíritu Santo. Y cuando terminemos el camino que Él nos ha trazado, tenemos la gran promesa de la vida eterna. Cuando tu Dios te saque de la prisión, entonces voy a creer en Él. Torturado, en la cárcel, no le importa. La vida eterna, libertad. Tontos, tontos, son disparates. ¿Qué estás viendo? Shalom, Chaverim, Shalom, Shalom, Leithaot, Leithaot, Shalom, Shalom. ¡Los prisioneros van a escapar! Vengan todos, por aquí, por aquí. Entre, entre, rápido, por aquí, por aquí. ¡Guardias! ¿Dónde están mis guardias? ¡Oigan! Quédate con ellos. ¡Hay alguien aquí! ¡Guardias! ¡Se fueron! ¡Huyeron todos! ¡Estoy perdido! ¡Soy hombre muerto! Guardos. Guardos. Espera. No. Ahí está. Ven. Ven. ¡Están aquí! ¡Todos están aquí! Tú me has devuelto la vida. Pudiste escapar. ¿Por qué? ¿Por qué no escapaste? Jesús nos liberó a Silas y a mí cuando nos sacó de la ley del pecado y la muerte.
Y Él quiere que tú seas libre también. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree y pon tu fe en el Señor Jesús y vas a ser salvo. Yo creo de verdad. Al día siguiente, Pablo y Silas fueron liberados de la prisión y continuaron su viaje por Macedonia. Amén. ¿Qué hemos podido rescatar? El objetivo de Dios había sido salvar la vida del carcelero y su familia. Igual Dios va a permitir en esta pandemia que muchas familias se acerquen a Dios. ¿Sí? Está usando esta prueba terrible de esta pandemia para que vuelvan a Dios. Mucha gente cristiana que estaba en el camino del Señor y se apartó por diversos motivos, van a volver. Amén. Van a volver a Dios. Porque no hay respuesta más allá de la ciencia y todo lo que ellos quieran encontrar. Solo en Dios está la respuesta, la solución a todos los problemas. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu. Ojo, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando alabamos a Dios, dice la palabra, debemos cantar con entendimiento. Hay alabanzas que no glorifican a Dios, que no se entiende si es de Dios o es del mundo. Las letras parecen neutrales. Por eso dice la palabra que cuando cantemos con el Espíritu, cantemos también con el entendimiento. Cuando la Biblia habla de entendimiento, se refiere a que esas palabras, esas frases, esos versos escritos en la alabanza deben ser entendibles, deben glorificar a Dios. Amén. Hoy en día las alabanzas, una gran mayoría no se les refieren a Cristo. No se entiende si es a Dios o a una persona. Por eso siempre las alabanzas deben ser compuestas, dirigidas por el Espíritu, cuya misión y objetivo es glorificar a Dios. ¿Amén? Cuando alabamos, glorificamos a Dios. Cuando le cantamos a Dios, hacemos que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas, sobre su iglesia. Amén. Por eso debemos cantar con el entendimiento. Efesios capítulo 5, versos 18 al 20, dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. No debes embriagarte con vino. ¿Amén? En lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Algo que te hace daño, algo que está mezclado, que te va a provocar la embriaguez. Antes de que tú hagas esas cosas, dice el Señor, debes ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Con E mayúscula. Hablando entre ustedes con qué? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. No solamente puedes alabar al Señor en la iglesia, en tu mente, en tu corazón, puedes alabarle a Él. Amén. A su nombre, a su gloria. Mucha gente dice, ya no hay iglesia, pues no podemos alabar a Dios. Mentira, puedes alabar en donde sea. No te limitan las cuatro paredes. Mientras tengas cuerpo, alma, espíritu, puedes alabarles. Y si digamos ya no está el espíritu, ¿qué quiere decir? Hay una alabanza que dice, es que ya me fui con Él. Amén. A su nombre, a su gloria, dando siempre gracias por todo a Dios. Hay que agradecer a Dios por todo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sométanse los unos a los otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles. ¿A qué? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Nuevamente dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mira, aquí una enseñanza clara. Debemos enfocarnos en los salmos para alabar a Dios. Amén. En los salmos, en los himnos y en los cánticos espirituales. En los cánticos espirituales está la alabanza, la adoración que nosotros hacemos. Amén. A su nombre. ¿Se acuerdan en los años 80, 70? Se cantaban con himnos de gloria. Hoy en día ya no recurrimos a eso, lo hemos cambiado de nombre, inclusive el designo. Pero la esencia sigue adelante. Amén. Sea cual sea el medio, si tú le alabas a Dios con todo tu corazón, esa alabanza llega a la presencia de Dios con un olor fragante. Apocalipsis 15, verso 3 al 4 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Moisés, ¿de qué tribu era, hermanos? Moisés, ¿de qué tribu era? ¿Por qué habla aquí en esta parte de la palabra que Moisés, Dios le da un cántico a Moisés? No cualquiera da cántico, Señor. ¿De qué tribu era Moisés, hermanos? Tenemos que saber. ¿Se
¿Recuerdan o no? De la Judá. tribu de Leví. Ah, claro, de los levitas. Por eso Dios le da cántico. Si han podido leer Éxodo, Dios le da. Escribe un cántico, le dice, le da la orden a Moisés. Ven, escribir. Levitas, ¿no? Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos, tened por sumo gozo, alegría, que decir gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Alégrense, alaben a Dios, dice la palabra, cuando ustedes están en diferentes pruebas. El hombre será probado desde el momento que conoce a Dios hasta el momento que parte a la presencia, o va a estar antes del arrebatamiento, va a ser probado. Todo el tiempo somos probados por Dios, hermanos. No debes ponerte triste. No tienes que ser como la parábola del sembrador. Amén. Que cuando viene el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Viene el tiempo de la prueba y se retiran, se van. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 al 9 dice la palabra: en lo cual vosotros os alegréis. Alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo, escuchen bien, si es necesario, si es la voluntad de Dios, ustedes van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora estamos siendo afligidos por esta prueba mundial, amén, para la iglesia y para el mundo entero. Es una prueba grande. Solamente sobrevivirán aquellos que su fe es persistente. Amén. Pero para que sometida a vuestra fe, escuchen bien, tu fe va a ser probada, dice, mucho más preciosa que el oro, es más valioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Por qué dice perecedero? Que se va a perder, porque se va a terminar la fe, hermanos. ¿Amén? Pero mientras dure, va a ser probado con fuego tu fe, lo que tú crees en el Señor. Esta es una prueba de fuego, es para saber quiénes son hijos de Dios, quiénes lo aman. Y Dios en su voluntad va a permitir que muchos siervos, hermanos en la iglesia, pasen por esta enfermedad, para que sepan valorar a Dios y la fe en Dios. ¿Amén? Si es su voluntad. Sea hallada en alabanza, a ver si tú la alabas en esa prueba de fuego, dice. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A ver si sigue vas a alabarle al Rey. Porque viene a la humanidad, como hemos podido ver y escuchar, castigo al mundo entero. Muchos piensan que esa estrella Ajenjo solamente va a venir en el Apocalipsis y listo. No, hermanos. Vienen asteroides que van a conmocionar, que van a chocar con la Tierra. La Tierra se va a abrir. La boca de la Tierra se va a abrir. Va a salir lava, magma, va a salir de la tierra. Pero los hijos de Dios serán protegidos por el Señor. Sobrenaturalmente Dios los va a proteger. Vienen grandes terremotos a la tierra. Debemos estar velando siempre, protegernos con Dios. Los ángeles de Dios están para eso, para guardar a sus hijos. Acampa alrededor de sus hijos,
de los hijos de Dios y los defiende. No tengas miedo. Pase lo que pase, el Señor va a guardar nuestra vida. Amén. Porque el justo con su fe vivirá. Amén. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Ustedes se van a alegrar con gozo inefable, que es inexplicable, que decir, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de vuestras almas. Hasta ese momento tenemos que alabarle por las pruebas que sobrevienen a nuestra vida. Amén. Vamos a ser probados con fuego, con prueba. Amén. Cuando ves en tus sueños fuegos, prueba, hermano. Prueba. El Señor está probando tu fe. ¿Hasta qué punto eres digno? Dices amar a Dios. A ver, voy a someterlo a prueba. Si realmente me ama, va a persistir. Y si no me ama, se va a dar la vuelta. Va a huir de mi presencia. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios te va a salvar y se va a gozar contigo. Amén. Isaías 38:20 dice: Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos. Amén. No tengas miedo, Dios te va a salvar, Dios te va a proteger. Cantemos, dice el Señor, cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Tiene que ser un solo momento, no todos los días de nuestra vida. Cantemos cántico. Salmo 28, verso 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. A su nombre, a su gloria. En Primera de Samuel, para terminar, capítulo 16, verso 14 al 23, nos da un ejemplo de lo que ocurre con la alabanza a Dios. Amén. Cuando tú le alabas a Dios, ¿qué es lo que pasa? Un ejemplo claro es del rey David. Amén. ¿Qué pasó? He aquí la historia. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice. ¿Por qué se apartó? Porque fue desechado por desobediente. Amén. Se apartó el espíritu de Dios. Y le atormentaba, dice la palabra, un espíritu malo de parte de Dios, no de Satanás. Muchos dicen de Satanás, no, de parte de Dios fue ese espíritu malo. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Quién les reveló a sus criados de Saúl que era un espíritu de parte de Dios? El Espíritu Santo. Les revela que ese espíritu malo no provenía de Satanás, sino de parte de Dios, para atormentar al rey Saúl por la desobediencia. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, que sea un músico. Amén. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengáis alivio. ¿Quién era el rey David? Era un varón conforme al corazón de Dios. Era un jovencito que oraba a Dios. Oraba en la mañana, oraba en el mediodía y oraba en las noches. Buscaba a Dios de todo corazón. Y además era un músico que tocaba el arpa. Era un hombre consagrado a Dios.
Amén. David. Por eso le dicen, si David tocar el arpa, tendrás alivio, porque la presencia de Dios estaba con David. Amén. A su nombre. Y dice en el verso 17, y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues alguno que toque bien y tráiganmelo. Dios no quiere músicos. Está bien que sepan tocar bien el instrumento, gloria a Dios, pero Dios requiere de unos requisitos que debe tener un salmista. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Número 1, que sabe tocar bien. Número 2, es valiente. Número 3, es vigoroso. Número 4, hombre de guerra. Número 5, prudente en sus palabras. Número 6, hermoso. Y número 7, Jehová está con él. Dios está con él. Eso es un verdadero salmista. Esos son los atributos que un salmista debe tener para alabar a Dios, para que la presencia de Dios esté en la iglesia, para que Dios habite en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si no hay estos requisitos, ese hermano es un artista. Discúlpenme, hermanos que me ven, músicos que cantan, tocan y alaban a Dios. Si el Espíritu de Dios no obra en tu corazón, si no cumples estos requisitos que Dios quiere para un salmista que ama a Dios con todo su corazón, lamentablemente solamente serás un metal que suena nada más. Pero si quieres conmover las regiones espirituales, si quieres que la presencia de Dios baje cuando tú ministras alabanza, debes acercarte a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues hallará gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba, dice, con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Así es cuando la alabanza es pura y verdadera. Cuando hay un corazón puro y además sabe tocar un instrumento, Dios produce libertad. Amén. Descanso, paz. A su nombre, a su gloria. Hay una alabanza hermosa de un hermano, Dani Bezíos, no sé si lo conocen. Hay una alabanza que dice, es un resumen también de lo que hemos hablado. Alaba a Dios. Cuando estés en pruebas, alaba a Dios. Cuando estás llorando, alaba a Dios. Quisiera que escuchemos esta alabanza. Veas la letra. ¿Eh? Escuchemos. Lo vamos a cantar en los próximos reuniones de la iglesia. Es una hermosa alabanza inspirada por el Espíritu.
Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Alaba a Dios. Oh, alá, simplemente alá. Estás llorando alá, en la prueba alá. Estás sufriendo alá, no importará. Tu alabanza escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu gloria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Él necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él tiende sus manos, es hora de vencer ahora, iglesia. No alaba, simplemente alaba. Está llorando alaba, en la prueba alaba. Está sufriendo alaba, no importará. Tu alabanza le escucha. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar, Dios alabamos su Dios. Alaba a Dios.
Amén, gloria al Señor. ¿Qué debemos hacer al Señor en la prueba? Alabar. Amén. Pase lo que pase, hermanos, dificultades que pasemos, debemos alabar a Dios. Amén. Quiero que hagamos una oración por todos nuestros amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales, para que Dios pueda tocar sus corazones. Llenos de temor tal vez están, llenos de miedo, no saben lo que van a hacer, pero puedan tener esperanza en el Señor. Amén. Padre Santo, te pedimos que cada persona que vea este video pueda ser tocado por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda manifestar tu gloria en su vida. Que sepa que no estás solo, que tú estás con él, Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor. Recibe la gloria, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Trae sanidad a esas vidas. Ninguna epidemia, ningún virus podrá tocar a los que creen en el Señor. Si en tu voluntad está, Señor, sánalos, Padre. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios Santo, poderoso, eres digno, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. En medio de la prueba, te adoramos, Padre. Eres digno de ser alabado. Santo, santo, mil veces santo. Poderoso eres tú, Señor. Digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Te alabamos, Rey. Alaba a Dios. Alaba a Dios, querido amigo y hermano en Cristo. Te amamos, Señor. Amén. Que Dios haga su obra en tu vida. Que Dios pueda tocar tu corazón, querido mío, que me ves a través de las pantallas. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. Que Dios te bendiga. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre contigo. En el nombre de Jesús.